Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video de actualidades en la medicina donde reviso algún artículo o algunas guías y se las presento en esta plática. El día de hoy me gustaría hablar sobre un fármaco que fue relativamente poco que se aprobó por la FDA, se aprobó en marzo del 2024, pero que no había tenido la oportunidad de platicar con ustedes acerca del nuevo fármaco. En esta plática me gustaría abordar no solamente el artículo con el cual se basó la FDA para aprobar este medicamento, sino que también hacer una pequeña revisión de cómo actúa este fármaco, exactamente en dónde actúa y cómo es que hace que disminuir las cifras de la presión arterial y revisar a grandes rasgos cuál es la ficha oficial que nos presenta la FDA y sobre los riesgos y algunas situaciones muy puntuales que nos hace la FDA acerca de este medicamento. Entonces, aprocitentan para el uso de los pacientes con hipertensión resistente. Y es que si tenemos a un paciente que es de difícil tratamiento, son los pacientes con hipertensión arterial resistente. Estos pacientes que tienen la utilización de 3 o 4 fármacos antihipertensivos y a pesar de eso no logramos controlarlo o llevarlo a cifras de meta, ¿no? A pesar de los múltiples mecanismos o los múltiples fármacos con diferentes mecanismos de acción que utilizamos, llega un momento en que se nos acaban. Entonces, este viene a ser una herramienta más que podemos utilizar en este paciente. Pero vamos a dar una revisada a este fármaco. Entonces, es el primer antagonista del receptor de la endotelina aprobado por la FDA para el uso de la hipertensión, porque existen otros fármacos que han sido aprobados, pero para el uso de la hipertensión pulmonar. Entonces, es un mecanismo que ya se ha utilizado para otras enfermedades y específicamente para la hipertensión pulmonar. Pero para la hipertensión y sobre todo hipertensión resistente es el primer fármaco. Como ya les había comentado, se aprobó el 19 de marzo del 2024. Ahorita vamos a ver cuál es el mecanismo de acción o cómo es que se lleva a cabo la función de este fármaco. Esta imagen me gustó mucho, está en el artículo que le estoy poniendo en la bibliografía en la parte inferior izquierda y que creo que resume bastante bien cómo es que se lleva a cabo esta producción de endotelina, sus receptores y en dónde actúa este nuevo fármaco. Entonces, esta imagen muestra cómo las células endoteliales, estas células que recubren los vasos sanguíneos, van a producir la endotelina 1, que es la que va a tener el efecto vasoconstrictor y elevación de la presión. Sobre todo porque esta endotelina 1 actúa sobre el músculo liso vascular y es lo que va a provocar pues la elevación de la presión. Hay algunos factores de riesgo o algunos estímulos que van a provocar que se produzca la endotelina 1. ¿Y cómo van a hacer que se produzca? Pues van a activar al gen que se llama gen EDN1 en las células en el núcleo de las células endoteliales para que se empiece a producir la endotelina 1. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que nos habla el artículo? Glucosa elevada, trombina, LDL oxidada, estímulos fisicoquímicos como hipoxia, bajo flujo sanguíneo, acidosis, algunas hormonas como la adrenalina, angiotensina 2, vasopresina, insulina, cortisol, péptidos y citoquinas como en la interleucina 1, como el factor de crecimiento transformante beta, algunas endotoxinas. Todos estos estímulos y todos estos factores de riesgos van a estimular al gen EDN1 para la producción de la endotelina 1. Pero ¿cómo se va a llevar a cabo? ¿Cuáles son las vías de procesamiento? Teníamos dos vías, la vía regulada y la vía constitutiva. La vía regulada es aquella vía que se necesita un estímulo, estos estímulos que les estoy comentando para que se produzca. La vía constitutiva es la vía en donde se va a almacenar en las células endoteliales y se va a liberar de manera constante sin la necesidad de un estímulo. Entonces tenemos dos vías, pero vamos a ver la vía regulada. Entonces, una vez que se tiene el estímulo o estos factores de riesgo que actúan en el gen, lo primero que se va a producir es el ProPre-ET1, que es el que le estoy poniendo en la diapositiva. El ProPre-ET1 se va a convertir en VIG-ET1 en vesículas secretoras, es decir, se va a transformar hasta que se van a formar en vesículas secretoras y así es como se va a empezar a liberar la endotelina 1. La enzima convertidora de endotelina S12 convierte al VIG-ET1 en su forma activa ET1, vía que esta sería entonces la vía regulada. Mientras que la vía constitutiva es que se pueden almacenar en los cuerpos de Weibel-Palade, que son gránulos de almacenamiento que se encuentran en las células endoteliales y que se va a estar liberando de una manera constante sin necesidad del estímulo. Entonces tenemos estas dos vías y así es como se lleva a cabo la producción y la secreción de la endotelina 1. Una vez que es liberada de la célula endotelial, se dirige a las células del músculo liso vascular y es donde va a producir su efecto. Pero en la vasculatura lisa vamos a tener
dos receptores que son donde actúan específicamente este medicamento. El aprocitentan va a actuar en estos receptores. Tenemos dos receptores, el ETA y el ETB, o ETA o ETB, como ustedes quieran decirlo, se une a estos receptores y es donde va a provocar esa vasoconstricción y elevación de la presión arterial, y aquí es en donde actúan este nuevo fármaco. Existen algunas vías de inhibición de la endotelina, que son naturales, por ejemplo, la prostaciclina, el óxido nítrico, el péptido natriurético auricular, el péptido natriurético cerebral, la heparina y el alto flujo. Estas sustancias ayudan a contrarrestar los efectos de la endotelina y mantener el equilibrio en la función vascular. Entonces, tenemos como un equilibrio bastante frágil para la producción de la endotelina. Y la endotelina va a tener su rol en todas estas enfermedades. Si ustedes pueden ver desde la nefropatía hipertensiva, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, nefropatía diabética, la falla cardíaca, hipertensión resistente, hipertensión pulmonar, etcétera, etcétera. Sin embargo, el que nos interesa en estos momentos, por esta plática, para fines de esta plática, es la hipertensión resistente con el aprocitentan, ¿no? Que se encuentra en el rojo en la imagen, y entonces es un antagonista dual de los receptores ETA y ETB. Esto significa que bloquea la unión de la endotelina a ambos receptores, previniendo así los efectos vasoconstrictores y proliferativos de la endotelina. Entonces, es así como actúa este fármaco. Es así como nos va a ayudar a controlar la presión arterial en este tipo de pacientes. Y una vez que ya sabemos cómo actúa, cuáles son las vías que bloquea, cómo es que disminuye la presión arterial, ahora sí vámonos de lleno al artículo. Es el artículo que les quiero presentar, entonces, del Lancet, que se publicó en el 2023, en enero del 2023. Es el estudio Precision y se llama Aprocitentan, antagonista dual de la endotelina para la hipertensión resistente. Es un ensayo multicéntrico, ciego, aleatorizado, de grupos paralelos de fase 3. En este estudio, los autores incluyeron a 730 pacientes con una presión arterial sistólica en consulta superior a 140 milímetros de mercurio a pesar del tratamiento con al menos 3 antihipertensivos. Y uno de esos antihipertensivos tiene que haber sido un diurético. Al inicio, con tratamiento farmacológico de base, la presión arterial media en consulta, en el consultorio, era de 153,88 milímetros de mercurio, pero no solamente se quedaron con las cifras tensionales que se medían en la consulta, sino que también hubo una medición ambulatoria de 24 horas, y a pesar de eso, si bien estaba un poquito menos, sí estaba fuera de rango. 138,83 fue el promedio de la presión en los pacientes que se incluyeron en el estudio. Los pacientes fueron aleatorizados para recibir aprocitentan oral diario o placebo, además de una combinación de dosis fija de amlodipino, valsartán e hidroclorotiazida. Es decir, no se les dio solamente el aprocitentan o solamente el placebo, sino que se agregó a la triple terapia farmacológica: amlodipino, valsartán e hidroclorotiazida. Este estudio se dividió en 3 fases. La primera fase fue una fase doble ciego controlada con placebo de 4 semanas. En estas primeras 4 semanas lo que hicieron fue aleatorizar a los pacientes para recibir aprocitentan de 12,5 miligramos, 25 miligramos o placebo, y se analizaron los resultados en 4 semanas. Después hubo una fase 2 o una parte 2 del estudio en donde solamente fue un simple ciego, en la que todos los pacientes recibían aprocitentan de 25 miligramos durante 32 semanas, para ver si se mantenía el efecto antihipertensivo y qué tanto antihipertensivo era lo que tenían. Y hay una tercera parte del estudio en donde se vuelven a realeatorizar a los pacientes, se pasan a placebo y se pasan a aprocitentan y se observa cuál es la respuesta. Y aquellos pacientes que ya se había demostrado que habían respondido al tratamiento con aprocitentan, sí se realeatorizaban a grupo placebo, ¿qué tal les iba? Entonces se dividen en 3 partes. Lo que tomó en cuenta en gran parte la FDA fue la fase primera, la primera parte del estudio, porque la dosis que se aprobó por la FDA fue la de 12,5 miligramos. Y la parte 2 y la parte 3 del estudio, la verdad es que se hace el estudio con la dosis de 25 miligramos. Entonces, los resultados que realmente impactaron a la FDA fueron los de la parte 1 del estudio. Vamos a ver los resultados. Entonces, tras 4 semanas, la media de la presión arterial sistólica en consulta fue de 15 milímetros de mercurio para aprocitentan, que son la que le estoy poniendo en la flecha. La verdad es que la dosis de 12,5 y 25 miligramos tuvieron prácticamente los mismos resultados. Como pueden ver, la línea verde es de 12,5 miligramos y la roja es de 25 miligramos, en comparación, por ejemplo, de 11 milímetros de mercurio que solamente logró el placebo. Tuvo una diferencia de 3,8 milímetros de mercurio, es decir, casi 4 milímetros de mercurio, que fue estadísticamente significativo.
Como pueden ver en la diapositiva, les estoy poniendo el intervalo de confianza de menos 6.8 a menos 0.8 con una P de 0.0042, es decir, estadísticamente significativa. También se hicieron mediciones de presión ambulatoria de 24 horas y los resultados fueron muy, muy similares a los que les estoy presentando, que estos son en consultorio, pero la verdad es que fueron muy, muy similares. En cuanto a los efectos secundarios que se presentaron con el apositentán, el principal, el que más se repitió, fue la retención líquida o el edema, ¿no? Fue en los pacientes con 12.5 miligramos el 9.1%, es decir, 22 pacientes presentaron este problema, pero lo que sí llama la atención es que los de 25 miligramos tuvieron 18.4%, es decir, 45 pacientes de los que tuvieron el uso de apositentán de 25 miligramos presentaron este efecto secundario bastante importante. En la parte 2 del estudio, que se extendió a 32 semanas, como ya les había comentado, que todos los pacientes se llevaron a apositentán de 25 miligramos, mantuvieron esta disminución de la presión arterial. Sin embargo, pues esta dosis no fue aprobada por la FDA. Pero como pueden ver también en la parte 3, todos los pacientes estaban tomando en la parte 2 apositentán de 25 miligramos. Cuando iba a empezar la parte 3 se volvieron a realeatorizar a placebo o apositentán y los que se llevaron a placebo volvían a tener elevación de sus cifras tensionales. Sin embargo, como les vuelvo a repetir, el apositentán de 25 miligramos no fue aprobado. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones de los autores? ¿Qué es lo que nos comentan? Se las leo de una manera textual. En pacientes con hipertensión resistente, apositentán fue bien tolerado y superior al placebo en la reducción de la presión arterial en la semana 4, con un efecto sostenido en la semana 40. Ahora, los puntos destacados de la información oficial, lo que nos presenta la FDA como los puntos importantes. Nos comentan que está indicado para el tratamiento de la hipertensión en combinación con otros antihipertensivos con el fin de reducir la presión arterial en pacientes adultos que no están adecuadamente controlados con otros medicamentos. Es decir, no lo dicen específicamente, pero es una hipertensión resistente, ¿no? O sea, está indicado para hipertensión resistente. Y también nos ponen advertencias que no está indicado en los pacientes embarazadas, sobre todo porque hubo defectos congénitos en estudios con animales, entonces no está indicado en las embarazadas. Y que este medicamento se puede indicar por un programa que se tiene en Estados Unidos que se llama Estrategias de Evaluación y Mitigación de Riesgos, en donde los médicos tienen que estar certificados y estar en ese programa para que los puedan recetar. Esas cuestiones en Estados Unidos no se llevan a cabo en México, no sé si en algunos otros países de Latinoamérica, pero por lo menos en México no se tiene esta situación. Y pues, ¿cuál es mi opinión? ¿Cuál es la opinión personal acerca de este nuevo fármaco y de este estudio que les estoy presentando? Pues la verdad es que este estudio aporta datos bastante interesantes sobre un nuevo mecanismo de acción en la hipertensión resistente. Sin embargo, hay varios puntos que me gustaría comentar al respecto. Este nuevo mecanismo de acción, pues, es una herramienta más que tenemos para los pacientes con hipertensión. Ya había pasado mucho tiempo sin que tuviéramos algún nuevo fármaco, algún nuevo mecanismo de acción, alguna nueva herramienta más para este tipo de pacientes. Se viene a agregar a todos estos medicamentos que tenemos. Sin embargo, si bien tiene una reducción estadísticamente significativa, porque esa es la realidad, es estadísticamente significativa, no sé realmente cuál será el impacto real de 4 milímetros de mercurio. Eh, Algunos médicos comentarán, pues todo aporta, todo es benéfico si bajamos las cifras de la presión arterial. Habrá que ver los resultados de estudios en el mundo real para ver cuáles son los beneficios a largo plazo. Obviamente este estudio solo se fue a 10 meses. Habrá que ver los resultados y los beneficios a largo plazo en este tipo de pacientes. Hablar solamente de 4 milímetros de mercurio en un medicamento de esta clase, pues me parece poco, la verdad, ¿no? Pero, pues bueno, habrá que ver los resultados. Y algunas cuestiones que me dejaron inquietud, que es lo que les estaba poniendo en el primer punto, ¿no? Puede ser importante a nivel poblacional o estadísticamente, pero realmente su impacto clínico en un paciente individual, no sé cuáles puedan ser los beneficios. Y otra cosa que también me llamó mucho la atención es que los pacientes con placebo pues, tuvieron una reducción significativa de la presión arterial sistólica. Tuvieron 11 milímetros de mercurio en disminución en comparación con 15 milímetros de mercurio con el apositentán. La verdad es que no estuvo nada mal la reducción que se tuvo con placebo. Entonces, lo que nos pone a preguntar, ¿qué tanto fue el efecto real del fármaco? ¿Qué tanto fue el efecto real del apositentán?
uno esperaría que en estos estudios de efectividad de los fármacos, pues se llevaran de calle a los medicamentos de placebo, y la verdad es que pues no se lo llevó de la calle, fueron 4 milímetros de mercurio de diferencia. Que les vuelvo a repetir, habrá médicos que me digan, pues es una gran diferencia, pero eso lo tendremos que ver con estudios en mundo real a largo plazo, ver realmente los beneficios de esta reducción pues, de 4 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, también hay otra cuestión que me llamó la atención, y es que en las guías actuales nos comentan que el tratamiento de primera línea para los pacientes con hipertensión resistente, pues es la espironolactona. La espironolactona ha demostrado ser bastante eficaz para la reducción de las cifras tensionales en pacientes con esta condición, con hipertensión resistente. Y pues obviamente pues este estudio no es un estudio para comparar ambos fármacos, pero me gustaría saber cuál es el beneficio extra que nos pudiera aportar el apositantan en comparación de la espironolactona, sobre todo porque la espironolactona es un medicamento pues accesible, sobre todo lo podemos conseguir en cualquier lugar y económico, a diferencia de este fármaco que no sabemos cuánto será el precio o el costo que se tendrá que pagar por el uso de este fármaco. Entonces, ¿realmente valdrá la pena la utilización del apositantan en lugar de la espironolactona? Habrá que esperar estudios, seguramente lo sabrá. Y número dos, los efectos adversos que presentó. Estamos frente a un efecto secundario bastante molesto para los pacientes. Y eso lo hemos visto con los calcioantagonistas. Los calcioantagonistas con la retención hídrica, hay muchos pacientes que no lo toleran y hay muchos pacientes a los que no los podemos utilizar. Sobre todo nos genera preocupación en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca y pues obviamente pues la advertencia de que no se puede utilizar en pacientes embarazadas. Entonces, pues bueno, hay algunas aristas en este medicamento. Digo, se agradece que existan nuevos medicamentos, nuevas herramientas, pero vamos a ver el costo-beneficio de este tipo de fármaco, de este fármaco. Número uno, ¿cuánto tiempo tardará en llegar a México, a Latinoamérica? ¿No? Número dos, ¿cuáles serán los costos del fármaco? Si podremos utilizarlos en todos los pacientes, sobre todo por la accesibilidad y el costo. Y número dos, ¿valdrá la pena hacer un gasto tan importante para la implicación clínica que tiene el fármaco? 4 milímetros de mercurio. Bueno, esperaremos nuevos estudios. Esperemos, seguramente van a hacer mucho más estudios. Apositantan en la relación albúmina-creatinina, apositantan en la insuficiencia cardíaca, apositantan en la función. Seguramente vendrán muchos más estudios del apositantan. Estaré yo al pendiente y en cuanto salgan y en cuanto los tengan, los analizaré y se los presentaré. Muchas gracias a todos por sus likes, por sus comentarios, por compartir mis videos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes el canal está creciendo hasta donde estamos en estos momentos. Y pues nada, que tengan un bonito día y un excelente, excelente fin de semana.